Buen día. Vamos a referirnos a las estrategias, a la diversidad de estrategias que podemos utilizar para hacer incidencia a nivel internacional en lo que tiene que ver con la libertad académica. Para eso creo que es importante comenzar de una manera muy sencilla a recordar en primer lugar eh, cómo se relaciona la libertad académica con otros derechos, porque a partir de esa relación es que vamos a poder ver qué tipo de incidencia podemos hacer ante diferentes órganos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, la libertad académica, lo primero que tenemos que tener claro es que es una parte integral de derecho a la educación. Es decir, el derecho a la educación tiene diferentes componentes que vienen dados por los niveles de educación, que van desde la preescolar hasta la especializada, y entra por supuesto la educación superior. Y en este ámbito de la educación superior, la libertad académica es un componente integral del derecho a la educación. Al mismo tiempo, la libertad académica está relacionada con otros derechos humanos, como es el derecho a la libertad de expresión, en la medida en que el docente, cuando está en un aula, precisamente lo que hace es expresar ideas y no por ello debe ser sometido a ningún tipo de persecución o represalia o algo por el estilo. Otros derechos con los cuales está relacionada la libertad académica son derechos que se vinculan por la vía del apoyo, si se quiere, es decir, la libertad académica para ser ejercida necesita también contar con la posibilidad del ejercicio de otros derechos, entre los cuales está el derecho a la asociación, incluyendo por supuesto la libertad sindical, en el caso de profesores, asociaciones estudiantiles, etcétera, la manifestación pacífica, las condiciones del personal docente y la participación política en general, incluyendo lo que es, por ejemplo, los organismos de cogobierno. También en lo que tiene que ver con estos derechos asociados, otra forma de verlo, o la otra cara de la moneda, es cuáles son esos derechos que están normalmente más afectados cuando se afecta simultáneamente la libertad académica. Entre esos derechos está el derecho a la no discriminación, está el derecho a no ser sujeto a censura de ninguna naturaleza. Pero también las personas pueden ver afectada su libertad académica por un tema de detenciones arbitrarias, es decir, que las represalias a la libertad académica estén vinculadas a la detención arbitraria, estén vinculadas a la violación del debido proceso, estén vinculadas incluso a la tortura física o psicológica y eventualmente también a el exilio, es decir, a la necesidad de abandonar el propio país porque a causa de las ideas de un docente, se puede haber perseguido, o un estudiante, por supuesto, se puede haber perseguido. Tenemos, en primer lugar, mecanismos específicos que nos van a servir para elevar nuestra voz y para alertar sobre las violaciones al derecho a la libertad académica. Entre ellos está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que tiene competencia específica para conocer situaciones relacionadas con el derecho a la educación. Y ese conocimiento esa competencia, mejor dicho, la va a ejercer el comité con base, o sea, tomando como marco de actuación lo que es la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Derecho a la Educación, que repito, es la que tiene que ver específicamente con este componente de libertad académica entre los varios componentes que tiene el derecho a la educación. Entonces, por allí tenemos un primer espacio por el cual podemos acudir a los órganos internacionales, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene competencia específica en materia de libertad académica a partir de lo que dice la observación general número 13 en materia de derecho a la educación. Y también el mismo comité recibe los informes periódicos de los estados y la sociedad civil tiene la posibilidad de revisar esos informes y de ejercer, digamos, su derecho también a la crítica mediante los informes paralelos que montan la sociedad civil y que pueden ser llevados a este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los informes periódicos en general son una herramienta de mucha utilidad y de mucho valor ante todos los órganos internacionales de derechos humanos. Más adelante vamos a ver cómo funciona este ciclo de informes, pero de momento menciono rápidamente cuáles son los órganos que tienen informes periódicos
en los cuales se podría presentar información específicamente referida al derecho a la libertad académica como un componente del derecho a la educación. Uno es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya que si bien no toca directamente el tema de la libertad académica, sí toca otros derechos que están relacionados con este, como puede ser académicos o estudiantes cuyo derecho a la vida haya sido violado, académicos estudiantes cuyo derecho a la integridad personal haya sido violada, que han sido sometidos a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, a la reunión, a la no discriminación y a la detención arbitraria. Si son áreas donde derechos, mejor dicho, que pueden ser afectados a la comunidad estudiantil y académica y por cuyas violaciones podemos enviar información al un primer órgano al que podremos acudir es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en aquellos casos en los que estén afectados derechos de la comunidad académica y que forman parte de los derechos sobre los cuales este comité tiene mandato, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de reunión, y también la no discriminación y por supuesto la detención arbitraria. Es decir, sobre todos estos derechos este comité tiene competencia y por lo tanto nosotros podríamos presentar informes periódicos contentivos de datos, de información sobre cómo estos derechos en lo que es la comunidad académica están siendo afectados. Otro comité al que podemos acudir es el Comité contra la Tortura, no solamente para la denuncia de casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sino también este comité tiene competencia para trabajar asuntos relacionados con el uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, en manifestaciones, en protestas. Eso es un detalle importante porque muchas veces nos centramos en tortura como el área principal y sin embargo el comité tiene esta posibilidad de utilizar su mandato para ver hasta qué punto los órganos policiales o de control de orden público, por ejemplo, están haciendo un uso excesivo de la fuerza al momento de controlar manifestaciones. También el caso de las amenazas que son frecuentes a la comunidad universitaria, a los dirigentes estudiantiles, a algunos profesores que emiten opiniones basadas en estudios e investigaciones, pero que son contrarias a los intereses del Estado y por eso son víctimas de amenazas. El tema de las intimidaciones, por supuesto, la presión psicológica, es decir, todas estas áreas pueden ser conocidas por el Comité contra la Tortura y por lo tanto es un área en la cual nosotros podríamos enviar información al comité. El caso del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial tiene un concepto amplio de discriminación con base en varios supuestos y por lo tanto nosotros también podríamos enviar información al comité. En el tema de discapacidad, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad podría trabajar temas relacionados con el acceso a las universidades por parte de las personas con discapacidad. Y también en el área de trabajadores migrantes y solicitantes de refugio, el comité respectivo podría en algunos casos también recibir información relevante. Cualquier trabajo, esto es importante, ante el comité debe seguir las etapas de los ciclos de informe. Y aquí vamos a ver cómo en la lámina se presentan las diferentes etapas que tiene este ciclo de informe, que va desde el informe del Estado, pasando por diferentes momentos, y vamos a ver cómo están marcados en naranja aquellos espacios en los cuales la sociedad civil puede intervenir de manera directa. Son 4 momentos en los cuales podemos intervenir, no solamente para la presentación de informes, sino para otras formas de incidencia ante el comité, ante los comités en general. Luego tenemos el examen periódico universal, que nos sirve para presentar contribuciones desde la sociedad civil. También podemos ver qué países se han interesado en asuntos de educación superior. Lamentablemente no son muchos, pero siempre hay países que están interesados en el tema de la educación superior y sobre esos países podemos tratar de hacer incidencia y asegurar que hagan recomendaciones que sean a su vez presentadas al Estado en materia de libertad académica y de los temas en general vinculados con la educación superior que a nosotros nos interesen. Hay que decir que la experiencia de Venezuela en el EPU en esta materia es buena, pero con limitaciones. Es decir, por primera vez
en un examen periódico universal se presentaron contribuciones específicas de las organizaciones de la sociedad civil en este derecho. Es decir, nunca antes en la historia del EPU se había presentado informe en relación con libertad académica específicamente por parte de ningún país del mundo. Venezuela fue el primer país, o las organizaciones de Venezuela fuimos las primeras en presentar información específica a un EPU sobre libertad académica, y se hizo una contribución colectiva en la que trabajamos conjuntamente en la Universidad de Zulia, la Universidad de los Andes y la Universidad Católica, y una contribución individual internacional que la hizo Scholars at Risk. Con estos dos se logró una recomendación importante por parte de un Estado a Venezuela en materia de libertad académica, pero no es fácil, ¿ya? Tenemos por otro lado los procedimientos especiales, conocidos como relatorías o grupos de trabajo, que no obedecen a un órgano de tratado, sino que son expertos independientes que trabajan un tema o un área específica dentro del conjunto de los derechos humanos en en el campo de lo que todavía estamos hablando de Naciones Unidas, ¿no? Posibles acciones que pueden tomar los procedimientos especiales, pues pueden hacer comunicaciones sobre preocupaciones generales en relación con el Estado, pueden hacer llamados urgentes, pueden hacer visitas a los países, si es que lo dejan entrar. En el caso de Venezuela casi nunca se ha logrado, en los últimos 20 años no ha sido posible. Y también pueden hacer comunicados de prensa que pueden ser de una sola relatoría o varias relatorías de manera conjunta. Hay más de 40 mandatos de procedimientos especiales, y por lo tanto hay que seleccionar aquellos que nos interesan específicamente, porque no vale la pena que nos dirijamos a todos. ¿Cuáles son los que están más directamente relacionados al área de libertad académica de manera directa o indirecta? Libertad de reunión y asociación, la relatoría contra la tortura, la relatoría sobre libertad de expresión, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Ahora bien, existen más de 40 mandatos en los procedimientos especiales de Naciones Unidas entre grupos de trabajo y relatores, así que tenemos que escoger solamente aquellos que tengan una relación directa con los temas de nuestro interés. Entre esos estaría el relator de libertad de reunión y manifestación pacífica y de asociación, el relator contra la tortura, la relatoría por la libertad de expresión, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, el grupo de trabajo sobre desapariciones, la relatoría sobre defensores de derechos humanos, y obviamente también el relatoría sobre el derecho a la educación. Estos serían como los mandatos que tendrían una relación más directa con los temas que nos interesan, ¿no? Ahora, en relación con lo que es la relatoría sobre el derecho a la educación, tenemos ciertos problemas. No sabemos si es por una resistencia al cambio, temor a lo desconocido, problemas burocráticos, pero en todo caso los funcionarios, o al menos los funcionarios con los que hemos podido tener reuniones de la relatoría sobre el derecho a la educación, han expresado dudas sobre la pertinencia de que este mandato se aboque a el tema de libertad académica, pese a ser parte integral de lo que dice la observación general número 13. Según ellos plantean que este tema está más relacionado con libertad de expresión, lo cual es relativamente cierto, pero que no es propiamente así, porque si no, no estaría el tema de libertad académica reconocido. Según ellos, el derecho a la libertad académica está más relacionado con la libertad de expresión, lo cual es relativamente cierto, porque como ya hemos dicho, está vinculado. Pero si fuese ese el único vínculo, no estaría reconocido este derecho como parte de los componentes del derecho a la educación, como está contemplado en la observación general número 13. Por otro lado, vamos a hablar muy brevemente a lo que es la libertad académica en el sistema interamericano. Todo lo que hemos dicho en relación con el derecho y sus componentes y sus relaciones con los otros derechos es tan válido en el sistema universal de Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Ya lo más específico que podemos mencionar en el área del sistema interamericano, lamentablemente lo primero que tenemos que decir es que no es un derecho que se haya trabajado en el ámbito interamericano. Tampoco existe una relatoría específica sobre derecho a la educación, por lo tanto ni siquiera existe la posibilidad de conectarlo por esa vía con el conjunto de los derechos que se tratan en el ámbito interamericano. Podría avanzarse sí desde libertad de expresión y desde derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo tomando en cuenta que el protocolo de San Salvador, dos de los muy pocos derechos que reconoce
como justiciables directamente en el ámbito interamericano. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la discriminación en materia de enseñanza. Entonces, por allí quizás podría también abrirse una veta para el trabajo en este terreno, ¿no? ¿Cuáles son los retos entonces, en definitiva, de esta incidencia internacional en materia de libertad académica? En primer lugar, tenemos que colocar la libertad académica en la agenda de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En segundo lugar, tenemos que hacer consciente al sistema de Naciones Unidas y al interamericano también que los académicos y los estudiantes son un grupo específico que requiere atención especial al ser blanco de violaciones a diversos derechos en razón de su actividad académica, no por alguna otra motivación o razón, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos que dar formación a asociaciones de profesores y estudiantes sobre el contenido del derecho a la libertad académica, porque mientras nosotros mismos no estemos conscientes de las dimensiones que abarca este derecho, mucho más difícil va a ser que nosotros lo defendamos frente a terceros. Entonces, bueno, esos son los retos y con esto termino agradeciendo su atención.